Imagina esto por un segundo. Cierras los ojos esta noche y no vuelves a abrirlos. ¿Qué pasa después? ¿Simplemente nada? ¿Oscuridad total? ¿O hay algo esperando al otro lado que ni siquiera te imaginas? Sé lo que estás pensando. Esto va a ser otro video hablando de religión, de forma abstracta, con frases bonitas y nada concreto. Y lo entiendo, porque la mayoría de contenido sobre este tema mezcla todo. Mitos, películas, arte religioso, tradiciones populares, y al final terminas más confundido que al principio. Así que vamos a hacer algo distinto hoy, y te lo advierto desde ya. Esto no va a ser un resumen de 5 minutos. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para separar, con calma y sin apuro, lo que la Biblia realmente dice sobre el juicio final, de lo que fueron agregando después pintores, predicadores y siglos de imaginación colectiva. Porque la diferencia entre ambas cosas te va a sorprender, y créeme, vas a querer escucharla completa. Y antes de seguir, quiero advertirte algo más. En algún punto de este video vamos a llegar a una escena que cambia por completo la forma en que la mayoría de la gente entiende el final del mundo. No es lo que piensas. No es fuego y destrucción sin sentido. Es otra cosa. Pero para llegar ahí con las herramientas correctas, necesitamos empezar por una pregunta mucho más incómoda, una que probablemente nunca te has hecho en voz alta. ¿Qué pasa justo después de morir, antes de cualquier juicio final? Porque aquí hay algo curioso que casi nadie te cuenta. Si abres el Antiguo Testamento y buscas una respuesta clara y detallada sobre la vida después de la muerte, te vas a encontrar con silencio, o con algo peor que el silencio, con honestidad incómoda. Hay un libro entero, Eclesiastés, donde el autor se pregunta abiertamente si el destino del ser humano es distinto al de un animal, si ambos terminan en el mismo polvo. No lo dice como una burla ni como una negación de Dios. Lo dice como alguien que está mirando la muerte de frente y admitiendo que hay preguntas que no tienen una respuesta fácil desde donde él está parado. Y en el libro de Job encontramos algo parecido. Un hombre que lo pierde todo, que sufre de una manera que ninguno de nosotros quisiera imaginar, y que le pregunta directamente a Dios por qué los malvados a veces prosperan mientras los justos sufren. Job no recibe una respuesta ordenada, tipo lista de puntos. Recibe algo distinto, casi desconcertante. Dios le responde con preguntas sobre el universo, sobre las estrellas, sobre el mar, como recordándole que hay una perspectiva más grande que la que él puede ver desde su dolor. ¿Por qué te cuento esto al principio? Porque quiero que entiendas algo importante antes de avanzar. La Biblia no empieza con un mapa detallado del más allá. Empieza con preguntas honestas, con gente real sufriendo, dudando, reclamando. El concepto que aparece con más frecuencia en el Antiguo Testamento para el destino de los muertos es una palabra hebrea, Seol, que se usa para describir algo así como el reino de los muertos. Un lugar de sombras, silencioso, sin mucha claridad sobre lo que ocurre ahí dentro. No es todavía el infierno de fuego que muchos imaginan. Es más bien una especie de espera, una zona gris. Y esa ambigüedad, lejos de ser un defecto, es justamente lo que hace que el resto de la historia bíblica sea tan interesante. Porque poco a poco, a lo largo de siglos, esa zona gris empieza a ganar claridad. Vamos ahora al momento en que esa claridad empieza a aparecer con más fuerza. Con el paso del tiempo, los profetas de Israel comenzaron a hablar de algo que llamaban el Día del Señor. Y aquí viene el primer giro que probablemente no esperabas. Mucha gente en esa época esperaba ese día con alegría, como si fuera garantía automática de victoria para ellos. Y el profeta Amós les tiró un balde de agua fría. Les
Dijo, básicamente, cuidado con lo que desean, porque ese día también podía significar juicio para los que practicaban la injusticia, incluso si eran parte del pueblo que se consideraba correcto. Isaías, por su lado, mezcló advertencias de juicio con promesas de renovación, hablando de un futuro en el que la maldad sería confrontada, pero también de una restauración que vendría después. Y el profeta Malaquías agrega un detalle pequeño pero fascinante. Habla de un libro de memoria que se escribe delante de Dios para quienes le son fieles, como si cada acto de fidelidad quedara anotado en algún lugar que nadie más puede ver. Pero el que se fue todavía más lejos fue Daniel. En una de sus visiones describe algo que parece sacado de otra dimensión. Se sientan tronos. Alguien descrito como el anciano de días toma su lugar con vestiduras blancas como la nieve y se abren libros. Y en medio de esa escena aparece una figura descrita como alguien semejante a un hijo de hombre, que se acerca y recibe dominio, gloria y un reino que, según el texto, nunca será destruido. Detente un momento ahí, porque esa imagen no se quedó guardada en un rincón olvidado del Antiguo Testamento. Reaparece una y otra vez, siglos después, en boca del propio Jesús, que se refería constantemente a sí mismo usando ese mismo título, Hijo del Hombre. No es casualidad, es una conexión deliberada con esa visión antigua de juicio y autoridad. Ahora bien, aquí está el problema, y quiero que lo tengas presente para todo lo que viene después. Si te quedas solo con esas imágenes sueltas, tronos, libros, figuras celestiales, terminas armando un rompecabezas equivocado. Los profetas no estaban dictando un calendario con fechas exactas ni un manual ilustrado del más allá. Usaban lenguaje poético, simbólico, cargado de emoción, dirigido a gente que estaba viviendo situaciones concretas de opresión, exilio o injusticia. Cada texto pertenece a su propio momento histórico y su propio contexto. Así que ya tenemos el primer punto resuelto. Sabemos que la idea de un juicio futuro ligado a la justicia es muy antigua dentro de la tradición bíblica. Pero aparece un problema nuevo de inmediato. ¿Cómo pasamos de un día simbólico de ajuste de cuentas para naciones enteras a algo tan personal, tan íntimo, como lo que enseñó después un carpintero de Nazaret sobre el destino de cada individuo? Porque ahí está el giro que le cambia el tono a todo. Cuando Jesús habla del juicio, deja de ser algo sobre naciones, imperios o pueblos enteros únicamente. Se vuelve personal, directo, tuyo. En el Evangelio de Juan hay una frase que, si la lees despacio, te eriza la piel. Llega un momento en que los que están en las tumbas van a escuchar su voz y van a salir. Unos hacia una resurrección de vida, otros hacia una resurrección de juicio. Detente un segundo ahí. Eso significa que, dentro de esta enseñanza, la muerte no es el punto final de tu historia. Es apenas una pausa. Y lo que suceda después de esa pausa está directamente conectado con esa palabra que acabamos de mencionar: juicio. Y aquí es donde Jesús cuenta una historia que probablemente conoces de forma superficial, pero que vale la pena mirar de cerca, porque responde exactamente a la pregunta que dejamos abierta al principio: ¿qué pasa justo después de morir? Es la historia de un hombre rico que vivía rodeado de lujos todos los días, y un mendigo llamado Lázaro que se sentaba a la puerta de su casa cubierto de llagas, esperando comer apenas las migajas que caían de su mesa. Ambos mueren. Y ahí la historia da un giro que en su época debió ser absolutamente escandaloso. Lázaro, el mendigo, termina en un lugar de consuelo, descrito como el seno de Abraham. El hombre rico, en cambio, termina en un lugar de tormento, y desde ahí
Según el relato, puede ver a Lázaro a la distancia. Le pide ayuda, un poco de agua para aliviar su sufrimiento, y la respuesta que recibe es una de las frases más duras de todo el relato. Entre ambos lugares hay un abismo fijo, imposible de cruzar en ninguna dirección. Ahora, quiero que pienses en esto conmigo por un segundo, porque hay un detalle que casi siempre se pasa por alto. El hombre rico, ya en ese estado, pide algo más. Pide que alguien vaya a advertir a sus hermanos, que todavía están vivos, para que no terminen en el mismo lugar. Y la respuesta que recibe es todavía más inquietante. Si no escuchan lo que ya se les ha enseñado, tampoco se van a convencer aunque alguien resucite de entre los muertos para advertirles. Piensa en lo irónico de esa frase, viniendo justamente de quien, poco tiempo después, iba a resucitar. ¿Qué hacemos con una historia así? Aquí es importante ser cuidadosos, porque muchos han querido convertir este relato en un mapa técnico y detallado del más allá, con coordenadas exactas. Pero es una parábola, una historia con enseñanza, no necesariamente un reportaje geográfico del otro lado de la muerte. Lo que sí queda absolutamente claro, y esto es lo importante, es el mensaje central. Las decisiones que tomas en esta vida, cómo tratas a quien sufre a tu puerta, literal o metafóricamente, tienen consecuencias que van mucho más allá de esta vida. Y que después de la muerte, según esta enseñanza, ya no hay una segunda oportunidad para cambiar de dirección. Ahora bien, antes de seguir avanzando hacia el juicio final, propiamente dicho, Jesús cuenta otra historia que casi siempre se enseña de forma incompleta y que conecta perfectamente con todo lo que venimos hablando, la parábola de los talentos. Un hombre, antes de irse de viaje, reparte su dinero entre 3 sirvientes, cada uno según su capacidad. Al primero le da 5 talentos, al segundo 2, al tercero 1. Los 2 primeros invierten, arriesgan, hacen crecer lo que recibieron. El tercero, por miedo, entierra su talento en la tierra y lo devuelve exactamente igual como lo recibió, sin ningún crecimiento. Cuando el dueño regresa, premia a los 2 primeros con más responsabilidad todavía, pero al tercero le hace un reclamo durísimo, calificándolo de sirviente malo y perezoso, precisamente por haber dejado que el miedo lo paralizara en lugar de actuar. Fíjate en el patrón que se repite. No se trata de cuánto recibiste, se trata de qué hiciste con lo que se te confió. Y esa idea, vas a tener que rendir cuentas por lo que hiciste con lo que te dieron. Es exactamente el puente perfecto hacia la escena más conocida de todas, la que probablemente ya esperabas desde el título de este video, la separación de las ovejas y las cabras. En Mateo 25, justo después de esta parábola de los talentos, Jesús describe una escena colectiva. El Hijo del Hombre, sentado en su trono de gloria, y todas las naciones reunidas frente a él. Usa una comparación que cualquiera de esa época entendía al instante. Un pastor separando ovejas de cabras. Y lo interesante, lo que de verdad te tiene que hacer pensar, es el criterio de esa separación. No pregunta cuántos rituales religiosos cumpliste, ni cuántas veces fuiste al templo, ni qué tan elocuentes eran tus oraciones. Pregunta si le diste de comer al que tenía hambre, de beber al que tenía sed, si recibiste al extranjero, si vestiste al desnudo, si cuidaste al enfermo, si visitaste al preso. Cosas concretas, terrenales, casi incómodamente simples. Y lo más fuerte de toda la escena, los que quedan del lado bueno se sorprenden. Preguntan cuándo hicieron todo eso. No lo hicieron para que los vieran, ni pensando en una recompensa futura. Simplemente respondieron ante alguien que lo necesitaba, sin llevar la cuenta. Del otro lado, el grupo que queda condenado también pregunta, casi con el mismo tono de sorpresa genuina, ¿cuándo?
fue que dejaron de hacerlo. Es como si ninguno de los dos grupos hubiera sido plenamente consciente, en el momento, de la dimensión real de sus decisiones cotidianas. Pero espera, porque aquí aparece un nuevo problema, uno que ha generado debates religiosos durante 2000 años. ¿Significa esto que puedes comprar tu entrada al cielo simplemente acumulando suficientes buenas acciones como si fuera un sistema de puntos? Y la respuesta bíblica, leída con cuidado y viendo el resto del Nuevo Testamento, es no. Hay una carta de Pablo dirigida a los Efesios, donde dice algo que parece contradecir todo lo que acabamos de ver, que la salvación es por gracia, mediante la fe, y que esto no viene de las obras, para que nadie pueda presumir de haberla ganado por su propio esfuerzo. Pero en el mismo párrafo, sin ninguna contradicción real, agrega que fuimos creados para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que las practiquemos. Y hay otra carta, la de Santiago, que va todavía más directo al grano. Dice que la fe sin obras está literalmente muerta. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí está la clave que casi nadie te explica con claridad y que resuelve la aparente tensión. Las obras no son la moneda con la que compras tu entrada. Son la evidencia de que algo real ya cambió por dentro. Es la diferencia entre pagar por un boleto y mostrar la prueba de que ya lo tenías. Las acciones no compran nada, revelan lo que ya hay dentro de una persona. Por eso, en la escena de las ovejas y las cabras, nadie está calculando conscientemente su salvación mientras ayuda a otra persona. Simplemente están viviendo de acuerdo a lo que realmente son por dentro. Y esto conecta con algo todavía más incómodo, algo que probablemente te va a hacer pensar distinto sobre tu propia vida privada. Jesús dijo, en un pasaje de Mateo, que las personas tendrían que dar cuenta hasta de las palabras dichas sin pensar. Las palabras vanas o inútiles que se nos escapan en cualquier conversación. Habló de cosas ocultas que un día iban a salir a la luz, cosas susurradas en privado que terminarían siendo proclamadas desde los techos. Piensa en eso un momento. Puedes construir una reputación impecable durante 30 años. Puedes ser respetado, admirado, incluso citado como ejemplo por otras personas. Pero según esta enseñanza, ninguna posición, ningún cargo, ninguna fama te pone fuera del alcance de ese juicio. Pablo lo dice de una forma casi quirúrgica en su carta a los romanos. Llegará un día en que Dios juzgará los secretos de los seres humanos. Si esto te está haciendo pensar en cosas que normalmente no te detienes a considerar, dale like a este video ahora mismo. En serio, ayuda muchísimo a que este tipo de contenido, que intenta ir más despacio y con más cuidado que el resto, llegue a más personas. Y lo que viene ahora es todavía más profundo, así que sigamos. Vamos a hablar ahora de algo que Pablo desarrolla con una imagen preciosa y que responde a una pregunta que quizás ya te estabas haciendo. Si hay resurrección, resucitamos exactamente con el mismo cuerpo que teníamos, con las mismas enfermedades, el mismo cansancio, la misma fragilidad. En su primera carta a los Corintios, Pablo no empieza con teoría abstracta, empieza recordando lo básico de lo que predicaba, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y se apareció ante testigos. Para él, esto no era un detalle decorativo de la fe, era el centro absoluto de todo. Y cuando intenta explicar cómo va a ser esa resurrección futura, usa una imagen que cualquiera puede entender. Una semilla. Metes una semilla en la tierra, y lo que sale de ahí no se parece exactamente a lo que sembraste. Con eso, Pablo está diciendo algo enorme. No se trata de volver a la vida tal como la conocías, con el mismo cuerpo que envejece y se enferma. Habla de una transformación completa. Dice que se siembra un cuerpo débil y resucita un cuerpo lleno de fuerza.
se siembra corrupción y resucita algo incorruptible. Y remata con una frase que suena casi como un grito de victoria. Le pregunta directamente a la muerte dónde quedó su aguijón, dónde quedó su supuesta victoria, como burlándose de algo que durante toda la historia humana pareció invencible. Pero Pablo también habla de otro momento, distinto a la resurrección final, que muchas veces se confunde con ella, lo que él llama el tribunal de Cristo. Entonces, su segunda carta a los Corintios dice que todos, sin excepción, tenemos que comparecer ante ese tribunal para que cada uno reciba según lo que hizo mientras vivía en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en la carta a los Romanos hace una pregunta que, si te la tomas en serio, cambia por completo la manera en que ves a las demás personas. ¿Por qué juzgas tú a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecias? Porque todos, sin excepción, vamos a estar delante de ese mismo tribunal. El argumento es demoledor en su simplicidad. Si tú también vas a rendir cuentas, ¿de dónde sacas la autoridad moral para sentarte hoy a juzgar a los demás desde una posición de superioridad? Ahora bien, aquí es donde muchos videos sobre este tema se detienen, en la parte más amable del asunto. El amor, el perdón, las buenas obras. Pero si te quedas solo con eso, te estás perdiendo una de las escenas más impactantes de todo el libro de Apocalipsis, y probablemente la que más se ha malinterpretado en el arte y en la cultura popular a lo largo de los siglos. Antes de llegar directamente a ella, quiero mostrarte algo que la prepara emocionalmente, algo que casi nadie menciona cuando habla de este tema. En el capítulo 6 de Apocalipsis, Juan describe una visión de almas de personas que fueron asesinadas por causa de su fe, ubicadas bajo un altar, y claman con fuerza una pregunta que probablemente tú también te has hecho alguna vez frente a una injusticia que presenciaste. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a tardar la justicia en llegar? Y la respuesta que reciben no es nunca, ni tampoco una fecha exacta. Se les dice que esperen un poco más. Esa escena, aunque incómoda, es clave, porque nos recuerda que el juicio final, dentro de la lógica bíblica, no es solamente una amenaza abstracta contra los malos en general. Es, ante todo, una respuesta a personas concretas que sufrieron y que preguntaron, con toda razón, si a alguien le importaba. Y ahora sí, con esa base emocional puesta, agárrate, porque llegamos a la escena del gran trono blanco. Juan describe una visión, un gran trono blanco. Frente a quien está sentado ahí, la tierra y el cielo desaparecen, así, sin más, como si toda la realidad conocida se disolviera frente a esa presencia. Después ve a los muertos, grandes y pequeños, de pie frente al trono. No hay distinción de clase social en esa fila. Se abren unos libros, y aparece otro libro distinto, el libro de la vida. El texto dice que los muertos son juzgados según lo que está escrito ahí, conforme a lo que hicieron. Y aquí quiero pausar para romper una idea equivocada que casi todo el mundo tiene. Porque probablemente tú también la tienes. No, Apocalipsis no está describiendo una oficina celestial con archivadores físicos como los de una notaría. Es una visión profética, cargada de simbolismo, igual que las visiones de Daniel que vimos al principio. Lo que sí queda clarísimo es la idea de fondo. Hay un registro, y ese registro importa. Nada de lo que hiciste, ni lo bueno ni lo malo, se pierde en el olvido cósmico. Después viene algo todavía más fuerte. El mar entrega a sus muertos. La muerte y el Hades, el lugar de los muertos, muy parecido en concepto al Seol del que hablamos al inicio, entregan a los suyos. Nadie se queda escondido. No importa dónde haya muerto una persona,
No importa si el cuerpo desapareció hace siglos bajo el agua, en la visión de Juan, absolutamente todos comparecen. Y entonces llega la frase más dura de toda la escena. La muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. La muerte, esa que durante toda la historia humana pareció invencible, la que le gana a reyes, a imperios, a civilizaciones enteras, finalmente encuentra su límite. El texto llama a esto la segunda muerte. Aquí hay algo que casi nadie te aclara y que necesitas saber si de verdad quieres entender este tema en lugar de solo asustarte con él. La Biblia usa varias palabras distintas para hablar del más allá. Y no todas significan exactamente lo mismo, aunque la tradición popular las haya mezclado todas en una sola idea confusa. Ya vimos el Seol del Antiguo Testamento, esa zona gris de silencio. Vimos el Hades del Nuevo Testamento, un concepto parecido. Pero hay una tercera palabra, Gehenna, que Jesús usa varias veces en sus advertencias y que tiene un origen muy concreto. Viene del nombre de un valle real, cerca de Jerusalén, asociado en el Antiguo Testamento con prácticas terribles condenadas duramente por Dios. Con el tiempo, ese nombre se convirtió en una imagen simbólica muy fuerte dentro de la enseñanza judía sobre el juicio. Y por último, está el lago de fuego del Apocalipsis, que el propio texto distingue del Hades, ya que dice explícitamente que la muerte y el Hades fueron lanzados a ese lago, como si fueran cosas distintas. La Biblia, en otras palabras, es mucho más cuidadosa con estas distinciones de lo que la mayoría de las representaciones populares nos hacen creer. Y aquí aparece una pregunta que probablemente te estás haciendo ahora mismo. ¿Ese castigo final significa sufrimiento consciente para siempre o significa una desaparición definitiva? Honestamente, este es uno de los puntos donde el cristianismo, a lo largo de la historia, no ha tenido una única respuesta unánime entre todas sus corrientes. Hay tradiciones que sostienen que se trata de un castigo consciente y eterno, apoyándose en la seriedad con la que Jesús habla del fuego eterno. Hay otros intérpretes que, apoyándose en palabras como destrucción o segunda muerte, defienden una idea distinta, más cercana a una desaparición definitiva que a un sufrimiento sin fin. Y existen todavía otras posiciones intermedias dentro de la teología cristiana. Lo único que se puede afirmar con seguridad, sin inventar detalles que el texto no da, es que la Biblia presenta esto como algo extremadamente serio, no como una simple metáfora sin peso, y que sería una simplificación excesiva decir que existe una sola postura histórica en la que todos los cristianos siempre estuvieron de acuerdo. Y hablando de detalles que el texto no da, quiero que pienses en de dónde vienen realmente las imágenes que tú tienes en tu cabeza cuando escuchas la palabra infierno. Porque probablemente no vienen directamente del texto bíblico, sino de otro lado. Uno de los ejemplos más claros es la obra literaria de Dante Alighieri, La Divina Comedia, escrita muchos siglos después del Apocalipsis, donde se describen círculos específicos, castigos personalizados para cada tipo de pecado, paisajes detalladísimos del inframundo. Es una obra literaria brillante, profundamente influyente en el arte occidental, pero es literatura, no escritura. Y luego está, por supuesto, el juicio final, pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, con Cristo en el centro rodeado de figuras celestiales, mientras los muertos resucitan hacia distintos destinos. Tampoco es una fotografía de lo que Juan describió, es la interpretación artística de un genio del Renacimiento, con su propio estilo y su propia época. Gran parte de lo que la cultura popular imagina sobre el juicio
final viene de estas fuentes artísticas y literarias mezcladas con el texto bíblico hasta el punto de volverse casi indistinguibles. Si te está gustando cómo estamos desarmando este tema pieza por pieza, separando la fuente original de todo lo que se le fue agregando después, este es un buen momento para suscribirte al canal, porque seguimos explorando estos temas exactamente con esta misma idea en el centro. Bueno, y aquí es exactamente donde muchos videos sobre este tema se quedan detenidos. En el fuego, en el juicio, en la parte que da miedo, pero si te quedas solo con eso, te estás perdiendo lo mejor de toda la historia. Porque justo después de la escena más dura del Apocalipsis, viene el giro que, personalmente, me parece la parte más hermosa de todo el relato bíblico. Antes de mostrarte esa escena final, vale la pena notar que esta idea de un mundo renovado no aparece de la nada en Apocalipsis. Tiene raíces mucho más antiguas. El mismo Isaías, siglos antes, ya había hablado de cielos nuevos y tierra nueva, de una realidad donde las cosas anteriores ya no se recordarían más. Y el apóstol Pedro, en una de sus cartas, retoma esa misma idea, hablando de un día en que los elementos actuales serán transformados por completo, dando paso, según sus palabras, a cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No es un concepto que aparezca de golpe al final de la Biblia. Es una promesa que se va tejiendo desde mucho antes. Y ahora sí, Juan describe el final de su visión. No termina en medio del caos. Después del juicio, escribe algo que cambia por completo el tono. Ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Ve una ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo, descrita como una novia preparada para su boda. Y escucha una frase que resume, en pocas palabras, toda la esperanza bíblica. Dios va a habitar con los seres humanos, directamente, sin distancia, sin templo intermediario, sin velo que separe. Piensa en la estructura completa de la Biblia por un segundo, porque esto es precioso. Empieza en un jardín, con Dios y los primeros seres humanos caminando juntos, sin vergüenza, sin distancia. Después viene la ruptura, la expulsión, la distancia que se instala entre ambos. Y toda la historia bíblica de ahí en adelante es básicamente el intento de reconstruir esa cercanía perdida. Y en la última escena de Apocalipsis, esa cercanía vuelve. Juan escucha que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de la humanidad, que ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. No dice que la gente va a aprender a sobrellevar mejor el sufrimiento con el tiempo. Dice que esas cosas van a dejar de existir por completo. Y luego aparece un detalle que te va a dar escalofríos si conoces bien el principio de la Biblia: el árbol de la vida. En Génesis, después de la caída, el acceso a ese árbol queda cerrado, custodiado, prohibido. Es literalmente una de las primeras cosas que se pierde en toda la narrativa bíblica. Pues bien, en esta última visión, el árbol de la vida vuelve a aparecer, ahora, a ambos lados de un río que sale del propio trono de Dios, en medio de la ciudad nueva. La historia entera se cierra como un círculo perfecto. Empieza en un jardín, termina en una ciudad-jardín atravesada por un río de vida. Empieza con la muerte entrando al mundo, termina con la muerte siendo definitivamente eliminada. Empieza con Dios y los humanos separándose por una decisión equivocada, termina con Dios habitando entre ellos otra vez de forma permanente. Pero todavía queda una pregunta incómoda, flotando en el aire, y quiero que la pensemos juntos antes de cerrar. Si el juicio revela hasta lo oculto, si existe un libro de la vida, si nadie puede esconderse detrás de su fama, su dinero o su poder, ¿qué pasa entonces con la tentación de convertirte tú mismo en juez de los demás mientras esperas ese día?
porque aquí hay una trampa muy fácil de caer, y quiero ser honesto contigo. Es casi automática. Jesús fue especialmente duro con la gente que señalaba los errores ajenos mientras ignoraba los propios. Dijo algo que todavía incomoda hoy, usando una imagen casi cómica de lo absurda que es la hipocresía. ¿Por qué te fijas en la astilla que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en el tuyo propio? Antes de señalar la pequeña falla en el ojo de otro, revisa primero la tuya. Y esto tenía, y todavía tiene, un peso enorme para la gente que sufre injusticia sin recibir nunca una compensación real en esta vida. Piensa en alguien que fue lastimado y nunca vio justicia en ningún tribunal humano. Piensa en un abuso de poder que nadie castigó jamás. Piensa en una mentira que sobrevivió generaciones enteras sin ser desmentida públicamente. La promesa detrás de todo este mensaje, la misma que escuchaban esas voces bajo el altar en Apocalipsis 6 preguntando, ¿hasta cuándo? Es que nada de eso queda perdido en el vacío. Nada de eso es invisible para siempre. Y esa idea, para las primeras comunidades cristianas, que muchas veces vivían bajo persecución real y concreta, no era una teoría filosófica bonita para debatir en un café. Era, literalmente, la razón por la que seguían de pie un día más. Pero, y esto también hay que decirlo con honestidad, no toda la explicación sobre qué pasa exactamente entre el momento en que mueres y el juicio final, con todo detalle, viene directamente del texto bíblico de forma explícita y ordenada. Grandes pensadores, siglos después, intentaron ordenar todas estas piezas: el Seol, el Hades, el tribunal de Cristo, la resurrección, el gran trono blanco, la nueva creación, en sistemas más completos y coherentes entre sí. Agustín de Hipona reflexionó profundamente sobre esto en su obra La ciudad de Dios, escrita en un momento de crisis enorme para el Imperio Romano, contrastando la ciudad terrenal, siempre imperfecta y temporal, con la ciudad de Dios, eterna y definitiva. Casi 1000 años más tarde, Tomás de Aquino desarrolló toda una explicación sistemática en su Suma Teológica, intentando responder con precisión filosófica preguntas que la Biblia deja más abiertas. Sus ideas marcaron la historia del pensamiento cristiano de una manera enorme y siguen siendo estudiadas hoy. Pero hay una distinción que vale la pena mantener clara en tu cabeza y que resume gran parte de lo que hemos hecho en este video. Ellos interpretaron la Biblia, no escribieron capítulos nuevos de ella. Sus explicaciones pertenecen a otro nivel, el de la reflexión teológica posterior, no el del texto original que estamos intentando entender. Cuéntame en los comentarios cuál de todas estas escenas te dejó pensando más. La del hombre rico y Lázaro, la del gran trono blanco, o la de la ciudad nueva con el árbol de la vida. Porque hay algo en esta historia que casi siempre genera reacciones muy distintas dependiendo de con qué creencias llegaste hasta aquí, y de verdad me interesa leer tu versión, sea cual sea. Y quizás, después de todo este recorrido de casi una hora, la pregunta que de verdad importa no sea ¿cuándo va a pasar esto? Jesús mismo dijo, no conocer esa fecha exacta, así que cualquiera que hoy te asegure conocerla ya tiene la respuesta bíblica esperándolo. La pregunta que realmente cambia algo es otra, mucho más incómoda, mucho más personal. Si de verdad existiera un momento en el que todo lo oculto sale a la luz, en el que un mendigo como Lázaro y un hombre poderoso terminan exactamente en el mismo punto de partida frente al mismo trono, ¿cómo estás viviendo tú, ahora mismo, mientras ese día todavía no llega? Porque según esta enseñanza, la idea del juicio nunca
Estuvo pensada para darte información sobre el futuro, ni para satisfacer tu curiosidad, ni mucho menos para que la uses como excusa para ir por ahí midiendo a los demás desde una posición de superioridad. Estuvo pensada desde el principio para cambiar tu manera de vivir hoy, y si te quedaste con ganas de entender qué significa realmente esa frase que Juan repite al final, Dios hará nuevas todas las cosas, tienes el video que sigue justo ahí en pantalla, porque ahí es donde de verdad se conecta toda esta historia con lo que se supone que significa vivir con esperanza en lugar de vivir con miedo.